En este episodio hablaremos de cómo convertirte en una persona interesante para los demás. Comencemos. Bienvenidos al podcast En Prosa, un espacio donde analizaremos cómo mejorar tus habilidades comunicativas. En este podcast, En Prosa, te ayudamos a que no seas más el tímido del grupo, que te conviertas en todo un líder y no se te dificulte expresar tus pensamientos en el momento y la manera adecuada. Hemos seleccionado los mejores temas. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa. Bienvenidos. Bienvenidos en Prosa Podcast, el podcast en español donde te enseñamos a comunicarte mejor. Este podcast donde cada semana trae un consejo comunicativo, donde nos ponemos en modo en prosa y decidimos aprender a comunicarnos mejor en todas las áreas de nuestra vida y sobre todo en las relaciones interpersonales. Por eso justamente en este episodio quiero enseñarte a que entiendas cómo convertirte en una persona mucho más interesante. ¿Te gustaría? Estoy segura de que sí, porque cada vez que nos relacionamos con alguien queremos ser recordados, queremos ser visibles, no queremos ser uno más del montón. Si somos uno más, seríamos uno menos. Así que para comenzar en este episodio, quiero citar a Fernando Savater, que es un filósofo español, y en su libro Política para Amador, dice que la palabra interés significa lo que está entre. Es decir, el interés es lo que se encuentra entre las personas. Por eso, si te das cuenta, siempre compartes una conexión o estás pendiente de las personas que tienen intereses afines o que tienen gustos afines a los tuyos. Y en parte te desconectas un poco de las personas que no tienen esos intereses afines contigo. Por eso, si deseas crecer o crear ese interés en el otro, bien sea para lograr una relación amorosa, lograr una venta, incluso mejorar tus relaciones interpersonales en sí con todos los que te rodean, necesitas convertirte en una persona interesante. Pero también situémonos en el ámbito laboral porque me gusta tocar un poco cada una de estas áreas en tu vida. Y es que si vas a hacer una contratación o estás expuesto a ser contratado, estás en medio de una entrevista laboral, una propuesta de trabajo, es súper importante que te conviertas en esa persona atractiva. Por eso, el día de hoy voy a comenzar dándote mis consejos para lograr despertar el interés en cualquier conversación. Comencemos. Número 1. Interésate por los demás. Puedes ganar más amigos en 2 meses interesándote de verdad por los demás que los que puedes ganar en 2 años cuando tratas de que los demás se interesen por ti. Esto lo dice Dale Carnegie, que es un escritor famosísimo por libros donde todavía seguimos estudiando todas estas relaciones interpersonales. Él fue el creador de muchos conceptos que hoy en día nosotros usamos para nuestra marca personal, para relacionarnos con el otro e incluso vender. Y en su libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, Dale Carnegie nos cuenta que el interesarte por el otro es súper importante a la hora de relacionarte, a la hora de entablar conversaciones. Y es que somos egoístas. Tengo que decirlo, somos las personas más egoístas al momento de hablar con otro. Si alguien te dice de sus situaciones, de sus logros, simplemente respondemos, me parece bien, me agrada, qué bueno por ti, pero nunca nos interesamos más allá. Hay muchas situaciones en las que hablan las personas que pueden llevar una conversación un poco más profunda, un poco más allá del sí y el no, o está bien. Por ejemplo, si una persona te cuenta que se volvió vegetariana, normalmente ¿qué responderías? Te aseguro que dirías algo así como, qué bueno, me alegra mucho por ti. Pero ¿qué pasaría si en ese momento tu cerebro de por sí ya está condicionado a que debes interesarte en los demás y te generas algunas preguntas como ¿cómo fue ese paso de comer carnes? Si es una persona que no era muy amante de los vegetales, ¿cómo fue el paso de convertirse en una persona que no era vegetariana a ese cambio tan extremo?
Puedes hacer muchas preguntas, incluso no solamente de las cosas que te cuentan, sino que cuando conoces a alguien, puedes preguntarle incluso su cumpleaños, sus hobbies, muchas cosas que la persona se sienta por tu parte, que le despiertas ese interés, porque así esa persona también va a querer conocerte, también vas a despertar ese interés en ella. Tiene que ser mutuo. No puedes pretender que las personas se interesen en ti si a ti no te interesa lo que ellos hablan, si a ti no te interesa cuando conoces a alguien. Y aquí voy a otro punto, y es cuando siempre he escuchado esto, y es que se acabó el tema de conversación. Créeme que no se acaba el tema de conversación, se acaba el interés, sobre todo el tuyo, en esa persona. Número 2. Escuchar. Saber escuchar es más importante que saber comunicar. ¿Lo sabías? Yo creo que algo hemos escuchado. Tenemos 2 oídos, una boca, y esto hace que reflexionemos un poco en que debemos escuchar el doble de lo que hablamos, porque saber escuchar nos permite mejorar mucho nuestras relaciones interpersonales. Evitar malos entendidos. Hoy por hoy las personas ni siquiera dejan que las personas terminen sus ideas y ya están respondiendo de manera muchas veces agresiva, y por eso se ocasionan los malos entendidos. Incluso el no saber escuchar nos va a ahorrar muchísimo tiempo y energía en debatir argumentos que no tienen sentido, entre muchas otras cosas. Por eso es importante que escuches cuando hablan las personas y cuando comentan. Ya hablábamos de que debemos interesarnos en los demás. Así que la mejor manera para lograr demostrar ese interés en el otro es escuchar, para que puedas entablar una buena y sana conversación, que es el punto que veremos a continuación. Pero debes dejar a un lado de pronto todas estas distracciones. Lo recomiendo porque he escuchado mucho esta expresión de que, mira, no te estoy viendo a los ojos, pero sí te estoy poniendo atención y te estoy escuchando. Y es totalmente falso. Cuando estás enviando un correo, cuando estás en tu celular viendo tus redes sociales o estás haciendo otra cosa diferente a entablar esa conversación con el que tienes enfrente, que no tienes esa disposición para escuchar, entonces simplemente estamos llegando al nivel más bajo de la acción, que es oír. Es decir, es la captación de sonidos. Pero cuando se trata de escuchar, debemos prestar atención, debemos estar atentos a lo que el otro nos dice. Y debemos aprender también a tener ese contacto visual. No de manera intimidante, pero sí debemos prestar atención. Mirar a los ojos es un gesto de respeto, es un gesto necesario para la escucha, y así vas a aprender a escuchar. Otra de las cosas que es muy importante, y es un ejercicio a que te invito a que lo hagas, es aprender a callar. Realmente son muy pocas las personas que dejan que te expreses, que digas tus opiniones, porque ya están a la defensiva, como lo decía hace un rato, y por eso surgen los malos entendidos. Ahora, no solamente se trata de callar, de prestar atención, sino también de mostrar ese reflejo empático que le demuestre interés a la persona. Recuerda que lo importante es hacerle entender al otro que nos interesa para que él se interese en nosotros. Y hacerlo mostrando reflejos empáticos va a ser increíble. No solamente se trata de asentir con la cabeza, demostrando o dándole la razón a la persona que tenemos enfrente, sino que debes complementar lo que está diciendo con frases como: me parece que estás un poco enojado con lo que me estás diciendo, o veo que esto te afecta bastante, te sientes un poco abrumado, ayudando a entender la situación. Por eso la escucha empática es algo supremamente clave. Hay que aprender a entender desde qué emoción el otro nos está contando sus problemas, sus ideas, sus opiniones. Número 3. Tener una buena conversación. Si bien ya te interesaste por los demás y estás aprendiendo a escuchar a quien tienes enfrente, ahora debes capturar y mantener su atención. Si bien ya escuchaste al otro, es tu turno de que te escuchen. Y para eso, la mejor manera de hacerlo es aprendiendo a contar historias, o al famoso storytelling, que es ese arte de contar historias. Esto es muy importante porque ya decía Voltaire que el secreto para aburrir a la gente consiste en decirlo todo. Así que tienes que ser como Sherezada de las 1001 noches. ¿Recuerdas la historia en la que Sherezada, para mantenerse viva, contaba una historia cada noche al sultán sin concluirla hasta la noche siguiente? Pero si bien no se trata de que nunca concluyas tus historias, sí aprende a ser muy concreto a la hora de contar las cosas. Ayúdate usando palabras que hagan sentir a tu espectador, que hagan recrear imaginarios en su mente. Es decir, si yo estoy hablando de una ciudad en específico que conocí, pues trata de recrear ese ambiente para que la persona que esté ahí se transporte a ese lugar.
Haz como si tú fueras una serie de Netflix, que cuando estás hablando ayudas a hacer un contexto tal que te ayuda a mantenerte atrapado y enganchado de una serie que puede tener 20 capítulos o puede tener 5 o 6 temporadas, cada una de 10 capítulos o 10 episodios, pero tú estás ahí pendiente porque cada episodio te van dando más. Así que cada vez que cuentes tu historia es importante que tengas un buen inicio, un desarrollo y un final. Muchas de las veces cuando hablamos con alguien siempre tenemos fallas al estructurar nuestra historia, al estructurar lo que estamos diciendo, nuestros datos. Así que te invito a que construyas bien y organices tus ideas. Eso te va a ayudar a que seas mucho más simple, mucho más concreto, pero que despiertes y mantengas el interés de cada persona con la que hablas. Así que de una historia simple puedes sacar una historia muy, pero muy interesante. Ahora, también quiero resaltar que es importante que no te vayas al extremo y no confundas el hecho de que cuando sea tu turno de hablar, no dejes nunca más que nadie tome la palabra y te conviertas en una persona llenadora, que por cierto la RAE lo define como una aburridora, que harta. Así que dosifica tus interacciones, pero cuando las hagas, hazlas memorables. Número 4. Sé auténtico. La mejor forma de tener aprobación es no necesitarla. Creo que es de gran importancia empezar con eso. A veces, y hace días que estaba leyendo un libro de conducta asertiva, mencionaban que en ocasiones como seres humanos nos quedamos en ciertas etapas. A veces en esa etapa adolescente donde necesitamos encajar, necesitamos ese grupo social que nos acepte. Incluso siendo adultos, no llegamos a madurar esa etapa y pretendemos que siempre que hablemos necesitamos la aprobación de alguien. Por eso actúas y te comportas muy similar a las personas que te rodean. Si quieres ser una persona auténtica, nada mejor que expresarte tal y cual eres. Pasa mucho incluso en las relaciones de pareja en que con tu novio eres uno, con tu esposo eres uno, pero con tus amigos eres otro totalmente diferente. Así que la idea no es que seas multifacético, la idea es que te muestres tal cual eres. Ese eres tú. Tú hablas así, tú te comportas así y eso te va a dar muchísima mayor conexión de lo que te puedas imaginar. Cuando una persona se muestra vulnerable, cuando una persona se muestra capaz de expresar sus emociones, de sus pensamientos, es una persona asertiva, pero sobre todo el hecho de ser vulnerable, el hecho de decir, oye, me equivoqué, lo siento, que se vea de una manera genuina, logra conectar. Hay una charla en TED famosísima, Brené Brown, esta investigadora, descubrió todo el poder que hay detrás de la vulnerabilidad, sin hablar de ella como una debilidad, sino impulsando a que tú como ser humano logres tener esa verdadera conexión mostrándote tal cual eres, siendo auténtico. Así que te invito a que la veas, no te quiero contar mucho porque realmente vale la pena verla. La puedes encontrar como Brené Brown o El poder de la vulnerabilidad en español, así la vas a encontrar. Y es una charla muy corta pero que viene muchísimo al caso. Como ves, estos 4 pasos te van a ayudar a ser una persona interesante. Ya sabes, la próxima vez vas a tener a tu cerebro trabajando en cada uno de estos conceptos, porque interesarse en el otro te va a ayudar a ser mucho más interesante a ti. Así que practica todos estos consejos que te acabo de dar. Lo puedes hacer al finalizar de este episodio, llamas a un amigo y empiezas a ser una persona interesante, una persona recordada y sobre todo visible. Así que la invitación es a que lo pongas en práctica. Muchas de las cosas que te estoy diciendo ya las sabes, pero necesitas ponerlas en práctica para que realmente funcionen. Cuéntame en tus comentarios ¿cómo te fue siendo una persona interesante? ¿Qué otra acción podrías agregarle al hecho de ser más interesante? Cuéntamelo por favor a través de @enprosapodcast, en Facebook, en Instagram, en YouTube si lo quieres hacer, que también estamos en esta plataforma. En cada una de estas redes sociales puedes expresar cuáles serían esas acciones que te ayudarían a ser mucho más interesante. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y la invitación es a que nos escuchemos en el próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información www.enprosa.com y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube @enprosapodcast para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.